¿Qué tal, ingeniero? Espero se encuentre bien. El día de hoy voy a realizar lo que viene siendo la práctica de laboratorio número 4 del curso de Sistemas Operativos 2. En este caso lo que viene siendo el sistema de ficheros con el bash de Linux. En este caso, como primer paso, pues se nos pide que inicialicemos con la máquina virtual apagada dos discos virtuales BDI con el formato BDI. En este caso, con las siguientes características. En este caso se nos pide que un disco sea de 10 GB y el disco de usuario sea de 20 GB. En este caso, para esto me ubico en mi Oracle VirtualBox. En este caso selecciono la máquina virtual a la que le voy a inicializar y crear los discos duros. En este caso pues me voy a configuración, posteriormente a almacenamiento. En este caso pues daré en añadir un disco duro, le daré en crear. En este caso pues el formato, como les había mencionado, era BDI, le damos next. En este caso pues podemos dejar cualquiera de las dos opciones, solo que una es más, se trabaja más rápido que la otra. Yo lo voy a dejar en reservado dinámicamente. En este caso pues aquí selecciono la ubicación de mi disco duro y el tamaño. En este caso pues yo voy a crear uno de 10 GB y uno de 20 GB. Posteriormente le daré en crear. Y en este caso pues me aparecerá en este caso el disco virtual creado de 10 GB en la parte del selector de disco duro. En este caso pues yo ya tengo creado los dos discos duros. En este caso pues los selecciono. Y como podemos ver pues se ha inicializado en este caso y asociado el disco virtual, el de 10 GB. Y hacemos el mismo procedimiento para el siguiente. En este caso ahora voy a seleccionar el disco de 20 GB. En este caso podemos ver que ya los tenemos inicializados, le daré en aceptar. Y como podemos ver ya están los discos completamente inicializados y asociados hacia nuestra máquina virtual. En este caso pues le daré iniciar. Y en este caso pasaremos a resolver las preguntas que se nos muestran como parte del laboratorio. En este caso pues voy a resolver. Nos dice que como primer ejercicio tenemos que mostrar la tabla de particiones de los dispositivos de almacenamiento conectados al sistema. Utilizaremos el comando fdisk y con él podemos consultar la ayuda del comando. En este caso pues me voy a mi máquina virtual, ingreso con mi usuario root. En este caso voy a poner la contraseña. Y en este caso, como vamos a ver, ya hemos entrado hacia nuestra máquina virtual. En este caso pues utilizaré el comando fdisk menos L. Y en este caso podemos ver la tabla de particiones. En este caso de nuestros discos, yo tengo el primer disco en donde tengo instalado en este caso el sistema operativo, que es el SDA1, como podemos ver, en el que podemos ver su tabla de particiones, en donde está instalado el sistema operativo y alguna que otra extensión que se instala. En este caso podemos ver un segundo disco, que es el que habíamos creado, que sería el de 10 GB, perdón, y un tercero de 20 GB, que obviamente estos no tienen ninguna tabla de particiones, puesto que no tienen ningún tipo de archivo almacenados en ellos. Bueno, como siguiente paso vamos a realizar en este caso el ejercicio 2, que viene siendo, nos dice que dada la información mostrada por el comando fdisk, determinemos qué fichero de dispositivo está asociado con el disco duro H de datos. En este caso, con el siguiente comando, el sudo fdisk-l, diagonal dev, diagonal sdb. En este caso el sdb es el disco H de datos, en este caso nuestro disco de 10 GB. Le damos enter y en este caso pues podemos ver que información de nuestro disco duro. En este caso pues no hay ninguna tabla de particiones, puesto que no se ha particionado el disco. En este caso, para el siguiente ejercicio se nos pide, en este caso para el ejercicio número 3, se nos pide que ahora lo hagamos con el disco HD usuarios, que en este caso sería el disco de 20 GB. En este caso sería el mismo comando, solo que en vez de SDB sería SDC, que sería nuestro disco de 20 GB. En este caso podemos ver la información. En este caso pues los sectores son los que cambian, prácticamente de ahí tienen la misma información. Y en este caso pues tampoco tiene ninguna tabla de partición, puesto que no se ha particionado el disco. Bueno, entonces como siguiente paso nos dice que editemos la tabla de particiones del disco duro H de datos y debemos hacerlo como administradores. Bueno, en este caso para el ejercicio número 4, que viene siendo la parte de editar la tabla
de particiones del disco duro, en este caso el disco duro HD datos, que es nuestro disco duro de 10 GB. Utilizamos el comando sudo fdisk diagonal dev diagonal sdb, que es el disco, nuestro disco HD datos, nuestro disco de 10 GB. En este caso, con este comando podemos editar la tabla de particiones desde un dispositivo de almacenamiento, y pues con ejecutar el comando fdisk como superusuario y pasarle el parámetro, en este caso el nombre de fichero del dispositivo para el que queremos, en este caso, editar nuestra tabla de particiones, podemos venir y desde ese punto podemos editar nuestra tabla de particiones. En este caso pues no, nuestro disco no contiene ninguna tabla de particiones, puesto que es un disco que no se ha inicializado, puesto que es un disco nuevo. Bueno, en este caso, como siguiente ejercicio, se nos pide que dentro del programa fdisk creamos un nuevo MBR para el disco duro HD datos de tipo MS2. Si no sabe, en este caso pues utilizamos el mismo comando. En este caso damos la ayuda. Se nos solicita que en esto creemos una nueva partición, una nueva tabla de particiones de tipo DOS. En este caso podemos ver que es la opción O. Entonces le damos la opción O, damos Enter, y en esto nos dice de que se ha creado una nueva etiqueta de disco DOS con el identificador tal. En este caso pues ya hemos creado el nuevo MBR para el disco duro HD datos. En este caso nuestro disco de 10 GB de tipo MS-DOS. Bueno, como siguiente ejercicio, en este caso sería el ejercicio número 6, se nos solicita que dentro del programa fdisk creemos una partición primaria, la número 1, de 1 GB de tamaño. Si no sabes qué opción es, consulta la ayuda. Bueno, en este caso vamos a entrar, supongo que ha de ser en nuestro disco el mismo, el disco de HD datos, el de 10 GB. En este caso pues utilizamos el comando sudo fdisk diagonal dev diagonal sdb, que es el identificador de nuestro disco. En este caso presiono la tecla M, y en tipos de partición, en este caso podemos verla, que sería la opción N. En este caso podemos ver que nos dice agregar una nueva partición, le damos en N. En este caso se nos solicita si es una de tipo partición primaria o extendida. En este caso seleccionamos la P, sería la opción P. En este caso se nos solicita el número de partición de la 1 a la 4. Esto es lo que podemos crear, son 4 particiones primarias y en este caso todas del mismo valor. O sea, como valor predeterminado es el 1, así que pulsamos en este caso damos Enter, puesto que es el valor predeterminado, solo necesitamos una partición. En este caso nos dice que solicita el sector de la partición. Entonces por defecto nos proporciona el primer sector libre, que será el que elijamos. En este caso vamos a elegir el valor predeterminado. Y en este caso se nos solicita en este caso el tamaño de nuestra partición. En este caso yo voy a utilizar un más 1 GB. En este caso utilizo para especificar que lo quiero con tamaño de 1 GB. En este caso mi partición. Entonces le doy Enter y me dice que se ha creado una nueva partición de tipo Linux y de tamaño de 1 GB. Entonces esto sería el ejercicio número 6. En este caso, antes de pasar al siguiente ejercicio, podemos ver con el comando la orden P. En este caso, para poder mostrar las particiones, podemos ver que de nuestro disco ya tenemos la partición de 1 GB que hemos creado. Entonces ahora sí podremos pasar a lo que viene siendo el ejercicio número 7. Bueno, en este caso para el ejercicio 7 se nos dice
se nos pide que dentro del programa FDisk creemos una nueva partición primaria, la número 2, ahora de 2 GB de tamaño. En este caso pues utilizamos el mismo comando, le damos opción M para obtener ayuda. En este caso pues seleccionamos la opción N, que en este caso sería agregar una nueva partición. En este caso pues utilizo la opción PUE, puesto que usaría una partición primaria. En este caso voy a utilizar el valor predeterminado 2, puesto que la 1 ya la tengo utilizada. En este caso sería el número de partición, sería la partición 2. En este caso, como siguiente paso, utilizaré el segundo sector. En este caso sería el sector número 2. Bueno, aquí creo que me he confundido. Creo que sigo trabajando en el primer sector y no sé cómo salirme de aquí. Bueno, creo que... bueno, en este caso ya he podido regresar. Me había confundido. En este caso voy a siempre trabajar en la partición número 2. En este caso le doy la partición 2, el primer sector lo dejo por defecto. En este caso el último sector le voy a poner más 2 GB, como nos indicaba el ejercicio. En este caso nos dice que ya se ha creado una partición 2 de tipo Linux y del tamaño 2 GB. En este caso puedo venir y mostrarlos, en este caso las particiones del disco, en este caso del disco HD datos. Y como podemos ver, pues ya tenemos una partición, en este caso de 1 GB, y la siguiente partición, en este caso de 2 GB. Bueno, en este caso para el ejercicio número 8 se nos pide que dentro del programa FDisk creemos una tercera partición primaria, siempre de la número 3, que en este caso sería de 500 megabytes de tamaño. En este caso pues utilizamos el mismo comando, el sudo fdisk, en este caso tenemos la M. En este caso pues sería la opción N para añadir una nueva partición. Bueno, en este caso podemos seleccionar para ver las particiones que ya tenemos. En este caso tenemos una primera partición de 1 GB, la segunda de 2 GB y ahora vamos a crear una tercera de 500 megas. En este caso una partición primaria. En este caso sería la partición 3, el de más 500 M, y le damos en este caso Enter, y nos dice que hemos creado una tercera partición de tipo Linux y de tamaño 500 megabytes. En este caso pues podemos venir y utilizar el comando W para guardar cambios. Nos dice que las particiones han sido alteradas. En este caso le doy P para mostrarlas. Perdón, tengo que volver a ingresar. En este caso le doy P, y como podemos ver pues ya tenemos la partición 3 de 500 megas totalmente inicializada. Bueno, en este caso para el ejercicio número 9 se nos pide que creemos en este caso una partición extendida que ocupe el resto del espacio libre del disco. En esto pues vamos a crear la última partición, siempre ingresando al comando sudo fdisk /dev sdb. En este caso pues utilizo la M. En este caso podemos ver las particiones que ya tenemos y vamos a añadir una nueva partición con la opción N, siempre de tipo primaria. En este caso pues selecciono la partición 4, que por defecto ya pues es la única que nos queda. En este caso pues selecciono esta. En este caso se nos pide que seleccionemos el tamaño en este caso, pero como pues es por defecto lo vamos a le vamos a dar Enter, y nos dice que se ha creado una nueva partición, en este caso de tipo Linux y del 6.5 GB, que es el resto de espacio que nos quedaba libre en nuestro disco duro. En este caso pues podemos venir y damos W, en este caso para guardar cambios.
nos dice que las particiones han sido alteradas. En este caso pues utilizo otra vez el comando, le doy P para mostrar las particiones, y en este caso pues podemos ver las particiones que le hemos hecho a nuestro disco HD datos, nuestro disco de 10 GB, que en este caso pues ha sido una partición de 1 GB, 2 GB, 500 megas y 6.5 GB, en este caso para completar lo que viene siendo los 10 GB. Entonces esto pasaremos entonces al siguiente ejercicio. Bueno, para lo que viene siendo el ejercicio número 10, en este caso se nos solicita que dentro del programa FDIS creamos una partición lógica dentro de la extendida de 1 GB de tamaño. En este caso pues nos vamos utilizamos el mismo comando, utilizamos el comando N para obtener las ayudas. En este caso utilizamos el comando N. En este caso pues bueno, de hecho creo que aquí aquí había tenido un conflicto. En este caso creo que no me había dejado, puesto que yo había creado la última partición, o sea la partición 4 como de tipo Linux, y pues era de tipo extendida, pues por eso que no me dejaba realizar la partición lógica. Pero pues bueno, ya está listo, ya hemos venido y hemos arreglado el problema. En este caso pues vamos a crear nuestra partición lógica. En este caso pues utilizamos el comando M para ver las opciones. Entonces utilizamos el comando M. En este caso pues utilizamos la opción N. En este caso nos dice que tenemos que agregar, en este caso, la partición 5. En el primer sector pues lo dejamos por defecto, y el último sector, en este caso se nos había especificado que fuera de 1 GB de tamaño. En este caso pues selecciono más 1 GB, y en este caso le damos enter y nos dice que se ha creado una nueva partición 5 de tipo Linux y de tamaño de 1 GB. Entonces en este caso le damos W, guardamos cambios y le damos P para ver, ingreso el comando, damos la opción P y podemos ver que de hecho ya tenemos nuestra partición lógica, en este caso la de 1 GB de tipo Linux. Entonces, como siguiente paso, realizaremos en este caso el ejercicio 11, que será crear una partición lógica dentro de la extendida, en este caso de 4 GB de tamaño. Bueno, en este caso para el ejercicio 11, que se nos pide que dentro del programa, en este caso del programa FDIS, creemos una última partición lógica dentro de la extendida de 4 GB de tamaño. En este caso pues utilizamos el mismo comando, le damos la opción N. En este caso pues vamos a agregar una partición, en este caso sería nuestra partición lógica 6. En el primer sector pues le damos nada más enter, y en el segundo sector pues vamos a dejar el valor predeterminado, que sería de más 4 GB. En este caso, puesto que se nos pide que sea de 4 GB, en este caso le damos enter. Nos dice que se ha creado una nueva partición 6 de tipo Linux. En este caso le damos W para guardar cambios. Sí, ya se ha alterado. Podemos ver que se ha creado de manera correcta. Podemos ver nuestra tabla con el comando P y podemos ver que en efecto se ha creado nuestra partición lógica número 6, en este caso la partición lógica 6 de tamaño 4 GB de tipo Linux. Bueno, en este caso, como ejercicio número 12, se nos solicita que mostremos la tabla de particiones que recién hemos creado. En este caso pues vamos a regresar a nuestra máquina virtual, nuestro Ubuntu Server 2016. En este caso pues le daré clear para tener un poco más claro los comandos. Ingreso el mismo comando, le doy M para ver las opciones. En este caso con la opción P podemos ver en este caso la tabla de particiones que hemos creado, y en este caso pues hemos creado 3 particiones primarias, una extendida y 2 particiones lógicas.
Entonces, como podemos ver, pues hemos creado nuestra tabla de particiones para nuestro disco de 10 gigas. Bueno, en este caso, para el siguiente ejercicio, que sería nuestro ejercicio número 13, se nos pide que dentro del programa FDisk cambiemos el tipo de partición de la primera partición primaria para que almacene sistemas de ficheros FAT32. Y en este caso, pues vamos a realizarlo. En este caso, pues voy a regresar a mi máquina, le daré clear, ingreso otra vez con el comando sudo fdisk. En este caso, expando las opciones. En este caso, para poder cambiar un tipo de partición, utilizamos la opción T. En este caso, le damos enter. En este caso nos pide el número de partición a la que queremos hacerle el cambio. Pues yo utilizaré la partición 1, puesto que eso es lo que nos pide el ejercicio. En este caso, typeamos la letra L para poder listar todos los tipos de partición. En este caso podemos ver que tenemos todos los tipos de particiones que existen en este caso. Y para el ejercicio utilizaremos la partición W95 FAT32, que sería la opción B. Entonces selecciono la opción B, le doy enter y me dice que el tipo de partición Linux ha cambiado a W95 FAT32. En este caso, pues yo voy a guardar cambios. En este caso, pues la tabla de particiones ha sido alterada. Pues hemos hecho el cambio de partición. En este caso, vuelvo a ingresar con el comando. En este caso, le daré el comando P para mostrar la tabla. Y como podemos ver, pues en este caso, nuestra partición de tipo primaria, la partición número 1, ha cambiado a W95 FAT32. Bueno, en este caso, para el ejercicio número 14, se nos solicita que igual dentro del programa FDisk cambiamos el tipo de partición, en este caso de la segunda partición primaria, para que almacene sistemas de ficheros NTFS. Entonces utilizamos el mismo comando, el sudo fdisk. En este caso extendemos nuestras opciones, en este caso la opción T para cambiar la partición, el tipo de partición. En este caso yo voy a cambiar la partición número 2. En este caso pues listo todas las opciones del tipo de partición. Y en este caso pues vamos a utilizar para en este caso, para el tipo de partición que vamos a utilizar, sería según el ejercicio el NTFS. En este caso, que sería la opción número 7, que sería la opción NTFS, como podemos ver. Entonces, en este caso yo vengo, typeo la opción 7 y me dice que la partición ha cambiado de Linux a NTFS. En este caso pues podemos guardar cambios con W. Se guardan los cambios, utilizamos el mismo comando y en este caso pues utilizamos el comando P. Y como podemos ver, pues en este caso nuestra segunda partición primaria ha cambiado al tipo de partición NTFS, al sistema de ficheros NTFS. Del mismo modo, para el siguiente ejercicio, que en este caso sería nuestro ejercicio número 15, en este caso se nos pide que cambiemos la partición, el tipo de partición de la tercera partición primaria, en este caso para que almacene sistemas de ficheros FAT32. En este caso pues entonces aquí por ejemplo daremos la opción Q para salir. Utilizaremos el mismo comando, el sudo fdisk dev sdb. En este caso pues extiendo mis opciones, sería la opción T. En este caso pues voy a seleccionar la partición, la tercera partición. En este caso pues listo todos mis tipos de particiones. Y si voy a utilizar el FAT32, pues es el que utilicé para la primera partición. En este caso sería la opción B. En este caso le doy enter y me dice que el tipo de partición Linux ha cambiado para la tercera partición. En este caso pues guardo cambios con W. En este caso vuelvo a utilizar el comando, le doy P para poder visualizar nuestra tabla de particiones. Y como podemos ver, en la partición número 3 podemos ver que el tipo de partición ahora es FAT32. Bueno,
Para el siguiente ejercicio y último, en este caso el ejercicio 16, se nos pide que dentro del programa, el siempre FDISC, cambiemos el tipo de partición, pero ahora de nuestra primera partición lógica, para que almacene sistemas de ficheros swap. Entonces en este caso pues nos redirigimos otra vez a nuestro Ubuntu server, nuestro servidor. En este caso pues yo daré Q, salgo, vuelvo a utilizar el comando sudo fdisk en este caso con el directorio. Extiendo nuestras opciones, en este caso, como ya sabemos, para cambiar una partición es con la opción T. En este caso, como voy a particionar mi primera partición lógica, como voy a cambiar el tipo de partición de mi primera partición lógica, entonces en este caso mi número de partición sería la partición 5. En este caso pues enlisto todas nuestras opciones de tipo de partición y nos dice que tiene que ser para que almacene sistemas de ficheros swap, en este caso la partición que vamos a crear. Entonces enlistamos todas las opciones y buscamos la opción swap, que en este caso podemos ver que es la opción 82. Entonces typeamos el número 82 y nos dice que ha cambiado la partición Linux a Linux swap diagonal Solaris. Entonces en este caso guardamos cambios con W, volvemos a ingresar con el comando con la opción P. En este caso podemos venir y ver la tabla de particiones para nuestro primer disco duro que hemos creado, y en donde podemos ver que en efecto nuestra primera partición lógica, en este caso, ha cambiado su tipo de partición a una partición Linux swap, o también llamada Solaris. Entonces ingeniero, pues bueno, en este caso con esta parte hemos llegado al final de la práctica de laboratorio. Espero se encuentre bien, ingeniero, y nos vemos